buenos días a todos, bienvenidos un lunes más. Hoy tengo el gusto de poder presentaros a Rafael Vila. Él es físico, estudió en la Universidad de Valladolid, luego se vino a Los Madriles y aquí nos acompaña desde hace muchos años, ya que hizo la tesis doctoral en la Facultad de Físicas de Madrid, de Complutense, y luego, pues, de camino a... empezó en el CIEMAT y desde allí pues ha seguido toda su trayectoria en el grupo de materiales, que es a lo que nosotros estamos más cercanos, y bueno, pues a lo largo de toda esa trayectoria ha ido escalando posiciones y ahora es el responsable del grupo de materiales, y hoy nos va a hablar de un proyecto en el cual ya se ha comentado aquí algo en estos seminarios, que es Tecnofusión. Es un proyecto nuevo, interesante, muy ilusionante, en el cual yo estoy directamente involucrado, con lo cual pues recibo todavía con más cariño la presentación, y nos va a hablar de la relación de todo este proyecto con los materiales, y aviso también que habrá una segunda parte de la charla, por eso aquí pone uno, área experimental de radiación de materiales con haces de iones, porque dentro de algunos meses, el siguiente trimestre, una compañera suya, María, nos contará una segunda parte, cuyo título ahora mismo no recuerdo, pero seguramente será tan interesante como esta. Así que cuando quieras, Rafael. Pues muchas gracias por invitarme a esta charla, y también gracias por todas las demás que se organizan, que creo que es de gran interés. Y nada más, buenos días a todos. Empezaré por tanto la charla de hoy. El título, bueno, lo habéis visto, es la primera, yo creo, ¿no?, de la que se dan de Tecnofusión. Entonces, además de comentar el área de irradiación de materiales propiamente dicha, voy a hablar también un poco más en general de Tecnofusión, aunque muy brevemente, ¿no? Entonces, aquí quiero empezar con la introducción y los objetivos generales que tenemos para el área de irradiación en concreto, el tema que nos ocupa hoy. Es bastante importante saber desde el principio por qué necesitamos un triple haz. Por eso dedico una buena parte de la charla, bueno, casi sí, a esta justificación de un triple haz. ¿Por qué realmente no lo necesitamos? Es muy importante. Es muy importante qué es lo que queremos reproducir en nuestro caso, que es las condiciones de un reactor de fusión. Tiene unas condiciones bastante especiales en sí mismas. Una vez que tenemos todas esas condiciones y por qué es lo que queremos hacer, tenemos que ir a la sección de qué tipo de aceleradores necesitamos para reproducirlo y cuáles son los parámetros de diseño de estos aceleradores. Una vez que esté todo en marcha, cuál se pretende que sea la operativa del centro, y en concreto de esta parte de aceleradores. Yo para vuestro grupo es bastante importante todo lo que son las técnicas experimentales, aunque aquí voy a poder entrar muy poco en materia, por desgracia, porque bueno, toda esta primera parte lleva bastante tiempo, por un lado, y por otro porque prácticamente están todas en fase de diseño, y tanto conceptual como de diseño ya concreto, pero sí que espero que en un mes, en un año, pues podamos presentar ya estas técnicas con todo el detalle y con todas las condiciones de trabajo que hayamos conseguido. Y finalmente cerrar, pues, presentándonos solo 2 minutos lo que es la estructura de Tecnofusión, que engloba al área de radiación de materiales, pero también a otras 5 áreas, y cuál es la interacción de este grupo con los demás, porque digamos todo Tecnofusión tiene un objetivo común, que es estudiar tecnologías de fusión, pero con enfoques muy distintos, técnicas muy distintas, pero manteniendo esta cohesión entre unos centros y otros áreas. Entonces, en esta introducción general de qué es lo que queremos hacer, es imprescindible hablar de cuál es el camino hacia la fusión, que es un largo camino ya. He cumplido más de los 50 años, desde que se plantea de forma seria hasta el momento actual. Ha habido 2 grandes grupos, digamos, de investigación, que es la física, toda la física de lo que es el plasma. Aquí veis pues el típico dibujo de ITER con todas las estructuras y la zona central que contiene la fuente de energía, que es el plasma, y la reacción deuterio-tritio.
conseguir un plasma con una densidad, temperatura adecuadas, etcétera, ha costado muchos años. Ha sido toda la física, digamos, de todos los parámetros de confinamiento, purezas, esa estabilidad, es todo lo que ha llevado, sobre todo, la primera parte del programa de fusión. Pero una vez que esto está más o menos avanzado, se presentan otra serie de problemas, que es lo que hemos llamado tecnología, que engloba todo lo que son ya los materiales estructurales. Una vez supongamos que tenemos conseguido unas condiciones de plasma adecuadas, ahora hay que construir esto, y tenemos el inconveniente de la gran deposición de calor en primera pared y el efecto de los neutrones, que van a dañar toda esa estructura, van a producir unas condiciones de trabajo realmente muy duras. Entonces hay otra línea que es desarrollar precisamente todos estos materiales. Hablamos de aceros, aleaciones de vanadios, ODS, digamos, para la parte estructural. A su vez hay un gran desarrollo en todos los módulos reproductores, que llamaré muchas veces a lo mejor blankets, que es lo que está justo detrás de la primera pared y es donde se produce primero la extracción de energía, actúa de refrigerante como cualquier sistema de producción habitual, y además en este caso a través de la reacción neutrón-litio se produce el tritio, que es el combustible básico de fusión, que se vuelve a reinyectar, es decir, es un sistema autoalimentado. Esos módulos obviamente son muy complejos debido a esa doble función y a las condiciones de radiación, con lo cual hay también mucho trabajo en desarrollar estos sistemas, y habrá unos blanket tests que se llaman, que van a entrar ya en ITER, que se está empezando a construir. Y a su vez, pues podéis imaginar miles de componentes que actúan en esta máquina. Es una máquina electromagnética que contiene gran cantidad de imanes, bobinas, superconductores para generar campos magnéticos muy elevados, sistemas de calentamiento desde media frecuencia hasta cientos de gigahercios. Es decir, la complejidad electromagnética de esta máquina es enorme, con lo cual podéis imaginar ahí una gran cantidad de diagnósticos, sin ir más lejos, de ópticos, eléctricos, etcétera, para estudiar con la mayor precisión posible qué es lo que ocurre dentro del plasma, la densidad, las corrientes, la presencia de impurezas, etcétera, todas las variaciones de campo magnéticos. Toda la manipulación que se haga luego interior, una vez que se inicia deuterio-tritio y hay reacción nuclear, se debe realizar por manipulación remota, no se puede entrar ya, con lo cual hay una vez más un enorme esfuerzo en robótica para poder manejar piezas de un cierto peso y volumen, nada despreciables, y además bajo una cierta radiación ionizante. Entonces este segundo bloque es lo que hemos llamado tecnología en general, que está lejos de lo que es la parte de plasma y la que nos interesa a nosotros en este momento. Una vez que todos estos conceptos se prueben en ITER y a la vez se construya IFMIF, que es una fuente que se está diseñando en este momento entre Europa y Japón para hacer test de materiales en condiciones parecidas ya a fusión, lo más parecidas posible, con toda la experiencia conseguida en ITER y el estudio de materiales de IFMIF, se puede, en teoría, diseñar y construir DEMO, que ya es una planta de demostración piloto, que debería al final llevarnos a una planta comercial, digamos, de potencia, de fusión, que es el objetivo último y bastante difícil en este momento, ¿no? Entonces, hemos visto que queremos hacer pruebas en estos materiales, ver el efecto de la radiación en todos ellos. El primer problema que nos vamos a encontrar para simular este daño es que los reactores actuales no tienen el mismo espectro de energía en las mismas condiciones del que tendremos en fusión. Es decir, no hay ahora mismo ninguna fuente perfecta para simular las condiciones de trabajo. Las diferencias, imaginar, incluyen pues, el cambio en el espectro. Normalmente las energías, bueno, normalmente no, en la práctica las energías son mucho menores, el espectro es mucho más blando, lo cual genera una diferencia en las energías de las cascadas de desplazamiento. Cuando el neutrón entra en el material y empieza a colisionar con los átomos, la energía que se transfiere es distinta, entonces el tipo de daño que se produce en principio también es distinto. Esa diferencia de energía además produce una diferencia entre la producción de hidrógeno y helio que va a haber en nuestro material, y eso a largo plazo, la acumulación de helio en los materiales, sabemos que es un problema,
y que esa reproducción no es fiable si usamos reactores de fisión convencional. También la tasa de dosis suele tener números bastante diferentes en un reactor y en otro. Además, hay varios problemas que son bastante importantes en las fuentes de neutrones actuales, que son primero escasas. Hay contados reactores que permiten hacer experimentos que no están dedicados a producción de energía, sino a test de materiales. El tiempo de radiación es limitado debido a que hay bastante gente, hay mucho cliente para cada reactor, digamos. Entonces a veces hay que esperar un tiempo bastante largo hasta que uno tiene esa ventana temporal para poder hacer los test. Y con la tasa de dosis de neutrones, llegar a fin de vida de un demo, por ejemplo, puede requerir que, claro, necesitamos esos años simulados en ese reactor, y veis que con la escasez de tiempo y los tiempos de radiación tan largos, puede requerir varios años de pruebas, lo cual es inviable en la práctica. Y segundo, que el problema es que las muestras al final, claro, van a estar activadas y muchas veces no se van a poder medir con las técnicas convencionales, sino solo en sistemas de celdas calientes, que son bastante complejos y caros. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en general? Realizar muchos experimentos sistemáticos con fuentes de radiación alternativas, que no sean reactores. Y históricamente se empezó, ya hace 50 años por lo menos, a usar sistemas basados en aceleradores, que al final vamos a generar nuestras partículas, distintos tipos de iones, electrones, etcétera, con una gama muy amplia de energías, y con eso vamos a intentar simular lo que pasa con neutrones. Por eso digo lo de simular, aunque sea experimentalmente, no simular en el concepto de ordenador. Entonces, el objetivo último, y a la vez la premisa de la que partimos para el área de irradiación, es que podemos experimentalmente simular el daño por radiación esperado en un reactor de fusión tipo ITER o DEMO mediante aceleradores de iones. Y es lo que trataré hoy de demostrar que podemos hacer bastante bien. Y que, aunque nunca será idéntico lo que producen los iones y los neutrones, sí vamos a poder extraer mucha información básica, información muy importante para entender los aspectos más esenciales de la radiación con neutrones. Uno de ellos, por empezar con un tema ya de física de estado sólido, es la sinergia que existe en la evolución en el daño a medio y largo plazo entre el desplazamiento de los átomos, las colisiones directamente, y la presencia de hidrógeno y helio, que van a aparecer por transmutación debido a los neutrones, dentro del material. Entonces, la cantidad de desplazamientos hidrógeno y helio y esos cocientes relativos son muy importantes a la hora de qué es lo que le va a pasar al material dentro de un año o dos. En cuanto a los reactores, pues para hacernos una idea de lo que he dicho, de las diferencias de espectros, por ejemplo, y de los tiempos que serían necesarios, pues podéis ver reactores típicos, podéis ver que el displacement damage, o sea, son los DPAs, que se llaman nuestra medida de dosis, que son desplazamientos por átomo. Cuántos átomos hemos conseguido desplazar de su sitio mediante colisiones en un año. Pues veis que son menos de 1, menos de 3 en general. Reactores rápidos pueden llegar a 20, 30, pues son 30 dPA por año. Cuando queremos ir a certificar algún material tenemos que ir a números que pueden ser de 5 o 10 veces esto. Entonces veis que nos vamos a tiempos de irradiación enormemente largos. Comparando también el espectro, aquí tenemos pues las condiciones de un reactor de fisión, de los que hay actualmente, los de generación 4 en desarrollo y los números correspondientes para fusión. Si nos fijamos en las dosis esperadas, aquí estamos hablando de unos 150 dPA, cuando con reactores como ahora hemos visto que podemos estar en torno a 1 dPA al año. Pues hacéis una idea necesitamos en este caso un siglo para simularlo. Y el efecto del helio, mientras que en los de fisión actualmente se produce poquísimo, estamos hablando de 0,1 parte por millón, aquí estamos hablando de 1500, la diferencia es brutal. Y los efectos en el material, en el envejecimiento por radiación, también es muy notable, que lo veremos a continuación. Las energías de neutrones efectivamente también son de 1 o 2 aquí, mientras aquí estamos hablando desde 14 hacia abajo. Y entonces, para ilustrar este efecto de combinar
desplazamientos de la red, más aparición de helio y más aparición de hidrógeno, y justificar nuestra necesidad de un triple haz. Os presento este ejemplo. Hay unos cuantos, no son todavía muy numerosos porque es difícil de realizar en la práctica, solo unos pocos centros ahora pueden hacerlo. Entonces aquí voy a representar el swelling, te muestra aquí es el hinchamiento del material cuando uno lo irradia, que nos va a dar una medida indirecta del daño que se produce, las vacantes, etcétera, en diversas condiciones. Aquí vamos a tener radiación con iones de hierro en todos los casos, que se va a combinar en este caso irradiando a la vez con helio. Tenemos un haz de hierro, desplaza, y un haz de helio que simula la transmutación del helio, y tenemos un cierto hinchamiento. Esto es un acero o una aleación, un hierro cromo directamente, simplemente con 9 o 12% de cromo, y veis un pequeño efecto en la de 12. Si irradiamos con el ion de hierro y el hidrógeno no vemos nada, el material está bastante bien. De aquí podríamos deducir ni el hidrógeno ni el helio tienen un gran efecto en el daño del material. Pero si ahora somos capaces de irradiar con los tres haces simultáneamente, el hierro, el hidrógeno y el helio, lo que vamos a observar es esto. Aquí vemos que el hinchamiento no ha ido ya a un 5%, que ya es muy notable. Es decir, el efecto que uno obtiene del hidrógeno y el helio no se pueden simular implantando a la vez con hidrógeno y con helio, sino que necesitamos hacerlo simultáneamente. O sea, no siquiera los doble haces, que se han usado bastante, porque es, claro, mucho más sencillo un sistema doble, ni siquiera esos dos nos permiten extrapolar a qué va a pasar cuando tengamos los tres elementos conjuntos. Entonces, esta sinergia muy complicada y muy antiintuitiva, ¿no? Porque veis, de aquí uno nunca deduciría el resultado final. No solo ocurre en el hierro cromo, sino que se ha encontrado en carburo de silicio, ocurre exactamente lo mismo, en distinto acero, el acero japonés F82, que contiene ya muchos más componentes, es algo bastante intrínseco de la radiación y además muy variable, muy difícil de calcular a priori. Entonces, creo que con este ejemplo queda bastante patente que necesitamos ese triple haz para asegurar la evolución del daño. Otro efecto importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de neutrones y partículas es el efecto ionización y desplazamiento. Si tenemos aquí nuestro material y una partícula que hemos acelerado y que incide, colisiona y se frena en el material, hay dos zonas y dos efectos claramente distintos, que es ionización, que es la excitación de electrones de la red, que va a ser muy importante en la primera zona, cuando el ion tiene una alta energía, sobre todo pierde energía a través de excitación electrónica, y una vez que se va frenando, dominan ya las colisiones con los iones, son los desplazamientos, los DPAs que hemos mencionado antes, y ese tipo de daño es distinto y genera tipos de daño que son en principio distintos también en el material. Es un problema antiguo en el efecto de radiación en materiales, y por ejemplo en aislantes el efecto ionizante es muy importante, entonces hay que tenerlo muy en cuenta, y actualmente es un tema que, a pesar de los años en los que se lleva, sigue muy activo y necesitamos conocer mucho más en profundidad qué es lo que ocurre y tener modelos para evaluar el daño de uno y otro tipo de efectos. El uso de aceleradores es perfecto también para experimentar en este campo, porque podemos jugar con el tipo de ion, más o menos ionizante, más o menos penetrante, podemos irradiar incluso solo con electrones, con lo cual favorecemos enormemente el efecto de excitación electrónica, es decir, nos permite hacer un test de estas teorías o de modelos de simulación muy importante. Como ejemplo también os pondré un caso solo, pero es similar al anterior, va a ser irradiaciones con doble y triple haz. Entonces aquí tenemos un cristal de circonio, vemos aquí la difracción es un monocristal. En este caso irradiamos con iones de xenón hasta un dPa, una dosis moderadamente alta, y si veis el espectro de difracción, el material está ya amorfizado por las colisiones. Entonces, para simular cuál sería
el efecto de cambiar la tasa de excitación electrónica. En un segundo experimento se irradia con los iones de xenón, pero a la vez con un haz de electrones, también hasta 1,8 dPa. Y lo que tenemos en este caso es también amorfización. En principio no habría diferencia al introducir un nivel de excitación electrónica elevado, pero entonces van más allá y, como antes, vamos a estudiar el efecto de sinergia con el helio. Entonces generamos desplazamientos con el xenón, los mismos, la excitación electrónica con electrones, como en este caso, pero además inyectamos helio para simular esa transmutación. Entonces, también están pensando en, por ejemplo, materiales para almacenamiento radiactivo. Entonces, cuando hacemos el experimento con el triple haz, sumando estos dos efectos más el helio, observáis aquí que el material ahora es cristalino, es decir, hemos cortado el proceso de amorfización simplemente al añadir helio, que de alguna forma, digamos, que nos estabiliza la estructura. O sea que tampoco podríamos esperar que, siendo amorfo en los dos casos anteriores, al añadir más iones todavía uno espera quizás pues crear más daño, pero es el efecto contrario y el material permanece cristalino. Es también un experimento japonés publicado en el 2009. Es decir, este triple haz es muy importante para poder evaluar qué ocurre realmente. Bueno, decir que en este caso que simplemente conseguimos amorfizar, pero hay que subir hasta 4 dPa, o sea que el material de alguna manera se hace 4 veces más resistente. Entonces, una vez demostrado, yo creo que es muy importante realizar los experimentos con las condiciones exactas, con el número de partículas adecuado, podemos tomar esta solución del uso de aceleradores, porque tiene una serie de ventajas muy importantes. Hemos visto lo de los tiempos necesarios en reactores, y aquí vamos a poder hacer este daño mucho más rápidamente, podemos ir a valores de 1000 veces más, porque podemos conseguir corrientes de haz muy elevadas y testear lo que es la vida de un material, en vez de en 5 o 10 años, hacerlo en una semana o en un mes, lo cual es muy importante en el aspecto práctico. El control de parámetros es mucho más amplio y mucho más sencillo hacerlo en un acelerador, en una sala como esta, que no en el interior de un reactor nuclear, donde el acceso es muy limitado y muy complicado. Podemos jugar entonces aquí con la temperatura de una forma mucho más sencilla, de efectos criogénicos a media alta temperatura. La tasa de dosis es muy importante, aquí podemos ajustar simplemente la corriente del haz, cosa que en el reactor no nos van a dejar cambiar los parámetros de operación. Podemos jugar con la energía, mucho más fácil, cosa que tampoco ocurre en los reactores, con el tipo de atmósfera, etc. O sea, podemos jugar muchísimo con los parámetros de irradiación y obtener una información muy interesante. Podemos jugar, como antes, con los tipos de radiación, más colisiones, más ionización. Y normalmente en estas irradiaciones los materiales no se activan, o sea, no hay un problema radiológico que en cambio siempre va a existir en los reactores. Por eso históricamente se ha utilizado desde hace muchos años los aceleradores. El uso de múltiples de este triple haz es bastante más reciente y ya es una solución que ya se ha adoptado en algunas instalaciones, y por ejemplo existe el caso del ejemplo del Tiara, la instalación Tiara en Japón, Janus en Francia, que acabamos de venir de un congreso, una reunión, donde acaban de instalar ya el tercer acelerador, o sea que está ya prácticamente en marcha. Hay también una instalación rusa en Kharkov, Ucrania, y ha sido presentada también recientemente, a mitad de este año, como una instalación estratégica en Estados Unidos, y posiblemente esté en el Lawrence Livermore. Han hecho una propuesta. Es decir, que ya se está despertando un gran interés, y por eso es un momento clave para construir este tipo de instalaciones, donde están haciendo ahora el gran interés, y por un lado, y por otro la conciencia, digamos, a nivel político-administrativo, de invertir en este tipo de instalaciones. Entonces, era un ejemplo de la instalación de Tiara, se verá muy bien, pero aquí 1, 2 y los 3 haces. En este caso son de relativamente baja energía, 3 MeV, 400 keV, y allí ya con el target, o sea, la muestra en la cual confluyen los 3 haces simultáneamente. Claro, como necesitamos 3 aceleradores más las líneas y el acople, el tamaño de las instalaciones es bastante notable. Entonces, demostrado el efecto, la necesidad
de construir una zona de triple haz, combinando este desplazamiento y el efecto de la transmutación del helio y el hidrógeno. Nuestro objetivo va a ser entonces reproducir, por un lado, las cantidades de hidrógeno y helio que se generarían en fusión en cada material, va a ser distinto. Puede ir desde una ppm, una parte por millón por semana, de helio en hierro, por ejemplo, hasta valores mucho más altos en carburo silicio. Y esto lo vamos a reproducir implantando directamente esas cantidades de hidrógeno y helio en el material a medida que se va irradiando. Y el desplazamiento que correspondería a las colisiones neutrón-núcleos las generamos mediante iones del propio material a relativamente altas energías, con lo cual, ya digo, simulamos de alguna manera el mismo proceso. Principales condiciones va a ser, por un lado, acercarnos a los valores de IFMIF, que es la instalación de referencia para el daño. Van a hablar también varía mucho según la posición, pero pueden ser desde 0,1 dPa por semana o ir a condiciones de demo acelerado, es decir, reproducir la vida en muy poco tiempo, que no va a requerir ya valores muy altos de 100, 200, 300 dPa a la semana. Hay que tener cuidado también con estos valores porque la tasa de dosis, la velocidad a la que uno daña el material también afecta en el valor final, pero es un poco un compromiso entre cuánto tiempo tenemos para irradiar y qué es lo que queremos obtener. La cantidad que tenemos entonces de desplazamientos y de helio podemos jugar directamente con la corriente de uno y otro y podemos generar los cocientes que queramos. Por ejemplo, en hierro pues estamos entre 9 y 11 veces la cantidad de helio en ppm frente a la cantidad de desplazamientos que se producen, pero también hay valores mucho más altos. Esto lo vemos aquí. Estas son entonces realmente las condiciones que queremos reproducir en nuestro experimento. Hay una tabla que se calculó pues no hace mucho, también en parte de nuestro grupo, del grupo que trabaja en IFMIF, tengo aquí referencia de Natalia Casal, Fernando Sordo, Fernando Mota, entre otros, donde tenemos para nuestros materiales de interés, hierro, carburo, silicio, diversos óxidos y nitruros, cuál sería el desplazamiento, los dPAs, la cantidad de hidrógeno y de helio que se produce en distintas zonas. He hecho dos grandes bloques, que sería first wall, que es la primera pared, y la zona del breeder, digo, donde se refrigera y donde se produce el tritio. Y entonces aquí tenemos los tres parámetros que nos dan los valores a reproducir en nuestro acelerador. Para comparar, pues os diría pues antes, como para el hierro tenemos 30 dPa y casi 10 veces la cantidad de helio, 270, pero si vais al carburo silicio veis que para solo 20 dPa tenemos ya 2600 ppm de helio. Veis que las cantidades son 10 veces mayores, entonces hay que ajustar en cada material estas cantidades de desplazamiento y de helio que se van a ir generando. Y también según la posición que queramos simular en fusión, no es lo mismo material que va a estar cerca de la primera pared con un espectro duro, donde se pueden producir pues eso, 2000 y pico partes por millón de helio, a cuando vamos hacia atrás, a mitad del blanket, o detrás ya del blanket, donde solo se producen 11. Esos valores varían muchísimo, entonces con una tabla, digamos, de doble entrada podemos ajustar y ahora ya las cantidades que necesitamos en la posición y en el material. Otro tema que es recurrente y de gran importancia obviamente es que generamos la misma cantidad de desplazamientos, generamos el helio y el hidrógeno en las cantidades adecuadas, pero no es solo reproducir el mismo tipo de desplazamiento, sino que deberíamos además generarlos con una energía similar. Me explico, cuando llega un neutrón en muy alta energía, la cantidad de iones con los que colisiona y la energía que les da a su vez, bueno, tengo que pasar todo, la cantidad de iones y su energía es distinta de la de un caso de baja energía. Entonces, para obtener una cierta curva, un valor que nos permita comparar iones con electrones, se define este criterio de la función de daño, que nos va a integrar, por un lado, tomando el espectro de energía. Los pK son los primary knock-on atoms, es decir, cuando el ion llega y colisiona con un átomo le da una energía. ¿Cuál es la energía que le da a este ion, que a su vez puede colisionar, y de hecho lo hará, con varios de los iones de la red?
qué distribución de energía vamos a dar a los iones de la red y cuántos defectos, que es el N, este NDD, son cuántos defectos, cuántos pares de Frenkel, impureza intersticial vacante, van a generar con esa energía a su vez. Entonces, si integramos todo, tenemos todos los átomos desplazados con una cierta energía y cuántos defectos han creado cada uno de ellos. Integramos en energía, por eso tiene una forma de 0 a 1, y entonces podemos comparar ahora el tipo de daño creado por neutrones, que serían las dos curvas rojas, tanto desde la zona de primera pared como la zona del blanket, del reproductor. Vemos que obviamente la parte de primera pared, la energía de los iones están desplazadas hacia energías más altas. Aquí al final tenemos un MEF, esto es 0,1 MEF, donde estaría, digamos, el máximo, se hace la derivada, donde un poco el espectro de energías que se han comunicado a los iones. Y en el blanket, obviamente, la energía media que se da a los iones de la red es bastante sensiblemente menor. Entonces, con estas dos curvas rojas que nos dan un poco los extremos que queremos reproducir, podemos estudiar el efecto de, por ejemplo, los iones hierro en hierro, desde iones de alta energía, que serían 500 MeV. Entonces veis que toda esta parte está bastante cerca de primera pared y aquí, en cambio, se acerca quizás más a la zona del blanket, pero estamos en principio dentro de este margen de operación fijado por fusión. Seguramente, si bajamos la energía del hierro 10 veces, son estos 50 MeV, se acabará viendo bien, aquí está en verde, nos acercamos muchísimo a la zona ya del blanket. Entonces podemos también, jugando con estas energías, reproducir el tipo de daño esperado en una zona u otra. Entonces esto nos permite validar el método desde todos los puntos de vista y empezar ya a trabajar. Otra segunda opción que se utiliza también en bastantes casos para irradiar y simular los protones es usar, por ejemplo, en este caso solo el ciclotrón, la parte del acelerador de alta energía, para irradiar la muestra solo con protones de relativamente alta energía. Debido a que el protón y el neutrón son muy similares, tienen la misma masa, podemos también producir directamente el daño de desplazamiento por colisión, y las reacciones protón núcleo nos van a generar también hidrógeno y helio por transmutación. Tenemos los tres efectos directamente. Aquí estudiamos distintos espectros de energía, entre 20, 40, 70 MeV, para ver cuál nos conviene más. Las ventajas que tenemos aquí, hasta ahora no lo he dicho explícitamente, lo que lo veremos ahora en breve, son los espesores. Obviamente la penetración de iones en el material es muy pequeña. En cambio, con protones de estas energías podemos irradiar materiales en torno a milímetros. Aquí tenemos la curva en función de la energía. Es que, bueno, si vamos a 40 MeV, podemos pasar ya unos 3 milímetros de muestra, lo cual para el test empieza a ser ya muy razonable. Como he dicho antes, se genera directamente el hidrógeno y el helio por transmutación y se irradia de una forma mucho más uniforme, sin necesidad de un degradador de haz, que hablaré también a continuación. Aquí tenemos un cálculo hecho con SRIM, donde lanzamos los protones de 40 MeV sobre hierro y miramos, en este caso, una muestra de solo 1 milímetro. O sea, los protones van a atravesar toda la muestra porque la penetración es mayor. Pero como ven, la ionización que se produce es muy uniforme en ese milímetro, y esto que son todas las colisiones, vemos que también podemos tomar un valor constante. Es decir, todo el material es directamente irradiado de una forma constante, lo cual a la hora de poner un número a los desplazamientos, etcétera, podemos tomar un valor. De estos 40 MeV, como veis, se pierden solo 5,5 en la muestra, debido a que atraviesan prácticamente todos. A cambio de todas estas ventajas, obviamente no podemos olvidarnos que tenemos hidrógeno helio por transmutación, quiere decir que ha habido reacciones nucleares, vamos a tener activación. Es la desventaja de este método. Entonces, con esto ya finalizo toda la justificación, que creo que es muy importante, los aspectos básicos de daño por radiación. Y ahora es cómo llevamos a la práctica todo esto. Queremos ahora construirlo. Bien, hay que definir muchísimos parámetros para, de la idea conceptual, llegar a una realización práctica. Entonces, presento ahora cuál es el concepto que hay de triple haz ahora mismo en tecnofusión.
El modelo ya lo he dicho un poco por encima, pero aquí veremos que entonces para lo que es generar desplazamiento con iones pesados tipo hierro, carbono, silicio, utilizamos un ciclotrón, sería un modelo así, que sabéis que se acelera en órbitas cuasi circulares hasta energías bastante elevadas, con lo cual produciríamos el desplazamiento. Y dos aceleradores lineales de este tipo, bastante convencionales, de unos pocos MeV solo, que nos servirán para implantar en uno el hidrógeno y en el otro el helio hasta los niveles requeridos. Entonces el concepto, digamos, básico. Como tenemos tres partículas de masas distintas, energías distintas, tenemos que conseguir que la penetración del material sea la misma. Para ello, pues hacéis unos cálculos también sencillos de penetración de cada uno de ellos en un material. Por ejemplo, en hierro, pues si queremos avanzar unas 25 micras, pues veis que para los iones de hierro necesitamos del orden de 400 MeV, la energía enseguida se dispara mucho. En cambio, para llegar a este mismo espesor con helio andamos por los 10 y con hidrógeno andamos por 2,5. Veis que hay una diferencia enorme de la energía requerida. Según los materiales, obviamente esto va a cambiar, pero esperamos poder trabajar entre las 20 y 30 micras, que es suficiente para muchas técnicas y es poquísimo para otras, si estamos hablando de fractura o cosas así macroscópicas, ¿no? Esto, bueno, simplemente son los espesores. Obviamente el material más pesado que queremos testear, el tungsteno, pues la penetración va a ser muy escasa, de unas pocas, 3, 4 o 5 micras. También tiene la ventaja del tungsteno en fusión, se usa básicamente en el divertor y entonces los efectos son plasma pared y lo que interesa es sobre todo esas 3 primeras micras de material. Simplemente ilustrar lo de este tema de la coincidencia de las partículas. Si yo ahora lanzo entonces los iones hierro, estos 400 MeV, a lo largo de la muestra de hierro se van a quedar depositados en una zona muy estrecha, que es cuando ya se frenan, colisionan y se separan, en torno a eso, cerca de las 25 micras. Entonces tengo que conseguir lanzar los iones helio, por ejemplo, cerca del 10 y hidrógeno cerca de 2,5 para intentar que estos picos se produzcan en la misma zona de material. Y luego ya estudiaremos aquí qué es lo que se ha producido realmente. Entonces esto ya nos define, de cara a los aceleradores, define las energías que vamos a necesitar. Me dice cuánto necesito de hierro, de hidrógeno, etcétera. Y otro tema importante es que nos gustaría, claro, ensanchar esta zona, no estudiar solo este trozo de 4 micras apenas dentro de un material, sino conseguir que se irradiara todo este material. Para ello existen desde hace años varias técnicas, aunque todavía ponerlas a punto y optimizarlas es bastante difícil y nunca se encuentra una solución óptima. Entonces lo que queremos es generar un haz de energía variable a partir de uno que nos lanza el acelerador, que es de una energía fija. No podemos barrer la energía dentro de un acelerador. Entonces lo que hacemos es frenar los iones en láminas de distintos espesores que están variando en función del tiempo rápidamente a través de un disco con láminas de espesores distintos que van rotando y entonces los iones se encuentran con espesores variables, o bien un sistema de cuñas que avanza. Entonces desde el haz atraviesa desde zonas muy estrechas o casi nada hasta zonas bastante anchas que prácticamente frenan todos los iones hasta energías casi cero. Entonces si uno suma, en este caso lo hemos hecho con 28 láminas y se calculó para hierro 400 MeV, veis que al final en función de la distancia obtenemos un efecto de daño que es relativamente constante, sobre todo si lo comparáis con un solo pico que es muy estrecho. Y esto es la solución que se está adoptando en Janus, por ejemplo, como dije antes. Pues bueno, han instalado un disco de, parece que eran 6 láminas, sigue siendo poco, pero por lo menos es algo más uniforme, ¿no? de un solo pico. Y vamos ya a diseños de cómo se implementa esto ya en un edificio, definir los aceleradores, las energías, etcétera. Pues veis aquí, esto es una versión muy básica que ha servido sobre todo para calcular y diseñar todas las líneas de transmisiones de haz, todos los imanes, dipolos, cuadrupolos, etcétera. Y aquí lo que tenemos es un ciclotrón, en principio para los iones de muy alta energía. Tenemos luego 2 aceleradores tándem lineales. Olvidaros de esta parte, esto es para solo operación, o sea, solo mantenimiento y demás, que serían este y este, que a través de los imanes, separadores, etcétera, van a llegar hasta esta zona y de allí se lanzan
hacia al menos dos zonas, que va a ser una zona de haz triple, como hemos comentado, que vendrán desde este y este. Y también hay que aprovechar, ya que tenemos el edificio, pues alguna zona doble y obviamente zonas simples que saldrán de los aceleradores para distintas técnicas de análisis o irradiaciones de otro tipo. Hay que intentar aprovechar el espacio lo máximo posible. Y también además tenemos un diseño, en caso de que tengamos que ir a un edificio ya prefabricado, vamos, que existente, y que es relativamente pequeño y no permite ensanchar tanto los aceleradores, tenemos también una distribución en dos plantas donde los dos lineales están en el piso superior. Hay una complejidad extra que es una línea vertical con otro giro y a su vez desde el ciclotrón que está en la planta de abajo conseguir la zona triple, la zona doble, etcétera. Este es bastante más complejo y no permite un control de los haces tan bueno como el modelo anterior, pero es una solución en caso de necesidad. Esto también ya está calculado, incluso el coste ya de todas las líneas. Tenemos también soluciones innovadoras, diría, para este diseño. En general, la llegada hacia la muestra, los ángulos suelen ser relativamente grandes, con lo cual también eso es un problema luego, que los haces no entran de una forma perpendicular y en la misma forma en la muestra, sino que llevan un ángulo entre ellos. En este caso pues se ha reducido mucho a prácticamente 4,5 grados gracias al diseño de estos Septun. Aquí irían esas láminas degradadoras de haz que deben ir justo muy al final del haz, muy pegadas a la muestra, porque ahí el haz se va a abrir bastante. Y esto ya converge en la zona del blanco. Esa zona del blanco a su vez también es bastante compleja de diseñar. Aquí os pongo una foto que corresponde al Janus, que ya está construida. Y aquí podéis ver una de las líneas que llega por aquí, la otra está detrás, de una forma similar llegaría al otro lado, y para poder minimizar el ángulo lo que se hace es venir desde abajo y la tercera línea entra por el medio, entonces se consiguen que los ángulos entre ellos sean los mínimos posibles. Aquí veis la complejidad de la zona final, toda la cantidad de equipos que son necesarios, más aquí la zona de medidas de haz, etcétera, y allí ya entraríamos en la zona experimental, donde colocamos la muestra y la técnica. Lo veremos un poquito más tarde, al final. Una vez que tenemos el aspecto teórico, el tipo de aceleradores, sus energías, etcétera, necesitamos todavía clarificar bastantes aspectos técnicos. Entonces hay un diseño conceptual que aún sigue en marcha de valores. O sea, es conceptual por un lado, pero ya incluyendo gran cantidad de parámetros de operación de los aceleradores. Entonces, para los aceleradores lineales no ha habido grandes problemas, existen comerciales, básicamente, además hay dos compañías, pero necesitamos definir un cierto número de parámetros, por ejemplo, las fuentes de iones, qué iones vamos a utilizar, con qué corrientes, porque nos definen la tasa de dosis a la que vamos a irradiar, si son posibles o no. Y el ciclotrón, que sí que es un componente muy complejo, porque no existe comercialmente un acelerador de las condiciones que deseamos. Han existido en el pasado, pero fueron líneas que se abandonaron y no se ha encontrado en el mercado nada directamente que uno pueda ir y comprar. Es un ciclotrón isócrono. El problema es que es multillón, va a ir desde protones hasta tungsteno, entonces la relación cargas-masas es muy variable, eso complica mucho el diseño. Y hay colaboraciones ahora mismo con universidades y empresas a nivel internacional para intentar encontrar alguien que diseñe y alguien que fabrique e integre este ciclotrón. También pues todavía no está claro si fuera normal o las bobinas son superconductoras, por ejemplo. Se ha avanzado mucho ya en la línea de transporte, como digo, se han calculado el neutralizador y el degradador de energías que hemos presentado. Todos esos, aunque sean componentes relativamente pequeños, tienen su propia complejidad. Y entonces, en esta etapa, también vamos a necesitar construir alguno de estos prototipos y probarlos en aceleradores ya existentes. Vale, terminando. Los parámetros. Vemos aquí con esas profundidades que hemos hablado dentro del material y también la disponibilidad de un diseño de ciclotrón, pues vemos que estamos hablando de entre 300 y pico MeV para los iones pesados, de energías relativamente muy bajitas, de 2,5, 4, 5 para el hidrógeno
y valores hasta 18, que es un poco el máximo de valor de acelerador relativamente simple comercial, los 18 MeV para el helio. Entonces ya nos define un poco ya las condiciones que queremos pedir a los aceleradores. Y las corrientes van a andar desde unos pocos nanoamperios, si queremos ir a tasa de dosis realistas, hasta unos pocos microamperios cuando queremos realmente procesos acelerados. Y ya digo, bueno, esta es la parte quizás más interacción tiene, que son ya detrás, ya al final del todo, cuál es al final en la cámara, en nuestra muestra, qué tipo de experimentos podemos realizar, distinguiendo mucho entre los experimentos in situ que vamos a tener que hacer mientras se está irradiando la muestra, y los ex situ, que es ya una vez irradiada la muestra podemos sacarla y llevarla a todos los laboratorios y estudiar distintas propiedades. Aquí os pongo otra vez un poco la foto de antes con la llegada de del triple haz en la cámara, todo lo que se acopla a las líneas. Aquí hay una zona de medida de haz, temperaturas y cámaras termográficas, etcétera, y luego el tercer cuerpo, digamos, de la cámara, que va sobre unos raíles, se extrae, y ahí, intercambiando, digamos, toda esa parte de la cámara, podemos desmontar una técnica y montar otra para medir distintas propiedades. O sea que intentar hacer una cámara universal es prácticamente imposible. Obviamente es un aspecto crítico de la instalación, porque tenemos el triple haz, todo funciona perfectamente, pero bueno, ahora dependemos de qué tipo de propiedades, qué tipo de experimentos podemos hacer aquí ahora. Como ya digo, la zona esta es muy compleja, hay que diseñarla con mucho cuidado para luego no tener problemas inesperados a la hora de medir, y debe ser lo bastante versátil como para acomodar distintas técnicas, las que ya tengamos pensadas, pero incluso técnicas que pueden aparecer en el futuro, intentar que esté de alguna manera sobredimensionada y bien preparada para futuros experimentos. Debido a esta complejidad es un trabajo que todavía está muy en progreso y muy en definición. Entonces hablaré, pero de una forma todavía bastante general. De lo que ya está planeado para hacer in situ, en este triple haz, son, claro, desde el principio se pensó en propiedades mecánicas, como no. El problema, ya lo he dicho, los espesores irradiados con iones son extremadamente pequeños, hablamos de micras. Entonces, bueno, aún así, ya se presentan continuamente microensayos donde se preparan muestras de 4 o 5 micras de ancho con FIB, se usa un nanoidentador y se hacen fracturas dentro del material. Esas cantidades de 4 micras, hasta 10, 15, sí podemos irradiarlas, y entonces podríamos seguir en esa línea de intentar estudiar el material a estructuras micrométricas y jugando con las orientaciones de grano, el hecho de que pueda existir un borde de grano dentro de este pequeño pilar, distintos bordes, etcétera, intentar a partir de unas medidas que son esencialmente micrométricas, por tanto no extrapolables directamente, conseguir unas leyes que nos permitan obtener propiedades mecánicas macroscópicas. Y es una línea que está ahora mismo en marcha dentro de Europa al intentar pasar de medidas mecánicas micros a macros. Para esto podemos utilizar también la de protones, lo dije antes, porque podemos irradiar al menos sistemas de 1 milímetro, que ya son medidas que se realizan, por ejemplo en Japón hay sistemas que ya funcionan así. También necesitamos avanzar un poco más y se han pensado ensayos directamente bajo tensión o hacer fatiga, el creep, también con alta temperatura. Entonces, bueno, toda esta técnica completa requiere un diseño muy cuidadoso y bastante complejo, y encima en un espacio bastante reducido. Aunque ya digo que también existen instalaciones que nos podrían servir de inspiración. Obviamente, en nuestro grupo hemos trabajado mucho en propiedades eléctricas y dieléctricas en aislantes, y es muy importante siempre medirlos durante irradiación. Resistivity Recovery, como así el nombre, metales, que es irradiada a temperaturas criogénicas, producimos desplazamiento, pero prácticamente no hay movimiento de los defectos, y según se calienta vemos el cambio, midiendo directamente el cambio en la resistividad del metal. En propiedades ópticas, también en materiales que van a usarse para óptica, absorción, la radioluminiscencia, cuánta luz emite el material bajo radiación, cambio de reflectividad en espejos, etcétera. Difusión,
bastante importante también infusión, conocer la difusión de del tritio, que en nuestro caso sería a través de hidrógeno o deuterio, cómo se difunde el tritio a través de los materiales, y la evolución del helio, porque afecta a las propiedades mecánicas a largo plazo. Se pensó en un principio usar también un microscopio de transmisión, donde puede irradiar y ver el material al mismo tiempo, pero como he dicho antes, a veces tendremos que desmontar la cámara, montar un tipo de experimento y otro. Una vez que uno monta un microscopio de este tipo, al final de una línea, la acople y todo, es tan complejo y sensible que es impensable desmontarlo y volver a montar otra cosa. Como este existe ya en Janus, existe ese doble haz que se curva y llega al acelerador, y este es el cañón de electrones, que ya está trabajando y va a sacar muchos datos de aquí a que tengamos tecnofusión, pues en principio está por ahora descartado ya. Ex situ, y aquí hago la nota que comentaba José Ignacio de que estas técnicas pues las presentará María González. Entonces, simplemente decir que una vez que uno extrae la muestra y la lleva a su laboratorio, pues aquí el abanico es enorme y es el que ya todos conocéis. No hay esa limitación de que tengo que medir in situ. Entonces, todo lo que son microscopía, SIMS para los perfiles, tipos de nanoidentación, propiedades mecánicas con la limitación del espesor. Conductividad ya no es tan interesante en aislantes, y algunas propiedades ópticas, aunque si lo hemos medido in situ tampoco son ya muy de recomendar ya. Pero ya digo que estas se presentarán después. Hablar sobre un poquito de activación. Hemos dicho que los iones tienen unas grandes ventajas para estudiar efectos de radiación, y otra de ellas es que la activación que se produce es muy pequeña o absolutamente nula. Entonces esto afecta enormemente al tipo de técnicas que podemos instalar, porque si hay un nivel de radiación muy alto en la cámara, algunas técnicas no pueden funcionar. Si tenemos una cámara, etcétera, la cámara se daña rápidamente. Y luego la activación que sufre la muestra a medio y largo plazo determina cuando yo saco la muestra puedo medirla o no, o tengo que encerrarla en una celda caliente durante meses. Entonces eso afecta mucho a la operación de la instalación y luego a la definición de seguridad nuclear. Entonces hay un grupo, se apoya mucho de la UNED, ideado por Javier Sanz, que calcula toda la activación en distintos iones y blancos con los protones en distintos materiales de interés, que son las tablas que hemos presentado. Con toda esa tabla finalmente tendremos las condiciones radiológicas de la instalación. Entonces, como dije, para los iones, siempre que estemos con energías de menos de 10 MeV por nucleón, se entiende que la activación radioactiva es despreciable. Entonces, para nuestros iones de hierro, silicio, etcétera, de unos pocos cientos de MeV, esto se cumple. Implantando hidrógeno y helio a las energías que hemos estado hablando, donde el hidrógeno anda en 3, 4, 5 MeV, la activación que se encuentra es realmente muy baja también. Entonces, es un sistema muy seguro radiológicamente. Y el problema surge evidentemente cuando vamos a protones de 40-25 MeV. Aquí solo hay un ejemplo, es el caso peor, porque son ya implantando a 10 MeV los protones, y esto el nivel de radiación en función del tiempo cuando uno para la irradiación. Vemos que muchos materiales, el carburo, silicio o los metales, los óxidos y demás decaen muy rápidamente, además de estar en valores por debajo del límite de 10 microsievert. El tungsteno es un poquito más, pero son cuestión de días, y los aceros, aleaciones hierro-cromo, requerirían ya unas decenas de semanas, por ejemplo. Pero ya digo que es el caso peor. En cuanto uno baja la energía de 10 a 4, esto baja 6 órdenes de magnitud. O sea, es una caída muy brusca de la activación. Por lo tanto, no esperamos grandes problemas, salvo los protones de alta energía. Bueno, muy rápido aquí también. Presentar un segundo la estructura de tecnofusión. Tecnofusión no es solo este área de irradiación, sino que comprende estas otras. He puesto aquí en las flechas, más o menos por el grosor, el nivel de interacción que tiene el área de irradiación con las otras áreas. Sería la primera, obviamente, por orden de digamos casi cronológica, sería la producción de los materiales. Habrá toda una zona dedicada que obviamente va a alimentar estos aceleradores. Aquí sí tendrán que estudiar y irradiar los materiales producidos en el laboratorio, amén de que vengan de otras instalaciones. Habrá cierta interacción con la gente que estudia plasma pared, esas primeras micras de material,
Aquí la interacción es menor y también habrá una fuerte interacción con un área de simulación de materiales, etcétera, donde ahora en Europa se hace mucho hincapié en comprobar experimentalmente lo que se está simulando y viceversa, intentar reproducir experimentos y diseñar experimentos no tanto para reproducir los neutrones, sino para entender la física, el detalle del daño. Entonces es una interacción también muy fuerte. Y existe un departamento para la tecnología de metales líquidos con lazos de litio, donde de vez en cuando se pueden incluir también efectos de la radiación, irradiar materiales y luego someterlos a litio, o viceversa. Y ya una interacción menor sería con el área de manipulación remota, que son todos los robots para sistemas de diagnósticos y similares. Entonces los objetivos ya a finalizar globales que tendríamos en Tecnofusión sería desarrollar la tecnología que será utilizada en la fase final de ITER y también sobre todo ya en demo, en reactores, desde el punto de vista muy tecnológico, muy aplicado, pero a la vez con conocimientos básicos del daño por radiación. Y esperamos también pues aumentar la participación española en el programa internacional de fusión, que va creciendo estos últimos años, pero me gustaría que fuera más, y desarrollar también tecnología española, si es posible, en algunas pequeñas empresas o en laboratorios. También debería ser útil en otras áreas, no solo en fusión, sino que en fusión para estudios de almacenamiento de residuos, ya digo, en todo lo que es la modelización, efectos básicos de frenado electrónico, física nuclear y la formación de muchos jóvenes investigadores en radiación. Bueno, esto no sé si, solo por comentar que Tecnofusión opera desde la Comunidad de Madrid y el Ministerio y se pretende hacer una fundación que gestione pues, el tiempo de aceleración y etcétera. Pero también recalcar que queremos estar muy coordinados con el programa europeo, sobre todo para luego los costes de operación de todo. Y entonces integrar, y se ha presentado mucho y ha recibido una muy buena calificación desde el panel de revisión de las instalaciones para fusión dentro de Europa. Ya aparece en el programa europeo una línea sobre tecnofusión y el alto interés que tiene para el futuro. Y bueno, estos son el time schedule, que ya digo que es optimista, pero bueno, digamos que 5 años por lo menos si nos esperan para tener todo esto un poco bien montado, ¿no? Y ya creo que aquí finalizo, ya que ya está bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por esta visión general que nos has dado de Está un poco muy extenso todo, pero, no, pero bueno, muchos temas. Para los que no tienen idea, es una buena presentación de lo que puede ser el futuro de una gran instalación aquí en España, que tendrá proyección internacional, no solamente europea. Esperamos. Tenemos tiempo para un par de preguntas breves, porque hay un acto que empieza ya mismo, así que si sois concisos os lo agradezco. Igual. ¿No os animáis nadie? Yo sí quería preguntarte, y la idea es, el acceso a estas instalaciones, ¿cómo se realizará? Los grupos de investigación, lo cual creo que puede ser interesante. Estaba aquí en quizá aquí, ¿no? Que va a estar abierta tanto a usuarios españoles y europeos por el concepto de que tiene que ser un concepto inglés, británico, no sé, International Facility. Y entonces habrá proyectos propios, queremos que haya gente que investigue dentro del centro y tenga sus líneas, pero que no acapare, digamos, más allá del orden de un 40%, muy por encima, y el resto sea, como opera ahora mismo Janus, que es salen unas call for proposals y la gente pide tiempo de haz defendiendo su proyecto, sus ideas de irradiación, y entonces ya el panel pues hace una lista de prioridades, acepta y se les concede pues una semana típicamente de tiempo de haz, por ejemplo, o un día para personal externo, digamos, tanto de cualquier universidad o centro español como también por lo menos europeo. Queremos que tenga no sea un centro muy cerrado en sí mismo, ¿no? Me parece una buena punto de partida. Sí, es que si no consigues tampoco ser una instalación europea y competir, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias.